Bienvenidos máquinas, esto es Tempus Máquina, nuestra particular máquina del tiempo. Así que montaos conmigo en el DeLorean que nos vamos. Si en el capítulo anterior hablábamos de la vida en Auschwitz, hoy nos toca hablar de la muerte, y lo haremos de la mano de los hombres del Sonderkommando, prisioneros obligados a trabajar en los crematorios. De su mano llegaremos a las cámaras de gas y viviremos de lleno el proceso de ejecución de la solución final. Acompañadme en este viaje, que nos vamos al corazón del infierno. Tú, querido amigo, ¿ya estás preparado para el viaje? Pues aún te pondré una condición. Despídete de tu mujer y de tu hijo, porque después de estas terribles imágenes, ya no querrás vivir más en un mundo donde es posible cometer esos diabólicos actos. Despídete de tus amigos y conocidos, porque seguramente después de ver las tremendas y sádicas prácticas del presunto culto pueblo del demonio, querrás borrar tu nombre de la familia humana. Lamentarás el día en que naciste. Estas palabras fueron escritas en Auschwitz por el judío polaco Salmen Gradowski y enterradas dentro de una botella entre la tierra y la ceniza. Este prisionero formó parte del Sonderkommando, el comando especial obligado a trabajar en las cámaras de gas. Aunque volveremos a eso más adelante, antes debemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo empezó toda esta locura? ¿Cómo llegamos al asesinato masivo de millones de personas? La respuesta la encontramos en la conferencia de Wannsee. En esta reunión se encontraban Adolf Eichmann, artífice de la logística de los transportes a los campos de exterminio, y Reinhard Heydrich, apodado el Carnicero de Praga, además de ser quien dirigía la reunión. Y aunque las políticas raciales nazis ya habían desprovisto de la ciudadanía a los judíos, además de expropiarles sus pertenencias, el 20 de enero de 1942 se dio un paso más. Se aprobó la Endlösung, la solución final para la cuestión judía. En poco más de una hora, hablando distendidamente 15 dirigentes nazis, acordaron las condiciones para concentrar a los judíos en el este y asesinarlos a través del trabajo o bien exterminarlos directamente. Se hizo un censo de los judíos que habitaban cada país y se dio luz verde. Pero, ¿cómo pensaban completar semejante monstruosidad si la población judía en Europa era tan grande? La solución se la dio claramente Eichmann a Rudolf Höss, comandante de Auschwitz: el gas. Los fusilamientos quedaban totalmente descartados, debido al gran número de personas y sobre todo por el elevado número de mujeres y niños, algo que sería demasiado estresante para sus soldados. El uso del gas tenía sus antecedentes en el Action T4, también llamado Proyecto Eutanasia, en el cual Hitler había aprobado ya en 1939 aplicar de manera secreta la eutanasia forzosa a los enfermos mentales. La fórmula escogida para el asesinato en la Acción T4 fue el monóxido de carbono. Este se introducía en habitaciones con las víctimas en su interior, para luego ser incineradas. Los Einsatzgruppen, o grupo de operaciones, también conocidos como los escuadrones de la muerte, fueron los encargados del proyecto Eutanasia en las zonas ocupadas. Perpetraron las primeras matanzas de judíos utilizando camiones de gaseamiento construidos ex professo para la ocasión. Aunque este plan duró apenas hasta 1941, se habían alcanzado las 70.000 víctimas previstas. Entre el final del Action T4 y la conferencia de Wannsee, se había instalado en los alrededores del campo de Chelmno la primera estación de furgones con cámaras de gas. Se habían dado los primeros pasos para el genocidio. בחלמנו שבמחוז לודג' הקימו הגרמנים את האתר הראשון לרצח המונים בגז. בין דצמבר 1941 לינואר 1945 נרצחו בחלמנו מעל ל-200,000 יהודים ו5,000 צוענים מלודג' והסביבה.
הקורבנות נחנקו מגז שנפלט מהמנוע לתוך משאית אטומה. הגז של המנוע נכנס פנימה. היה רשת על הרצפה של הזה, ונכנסו לכל אוטו, נכנסו 80, והיה אוטו יותר גדול, נכנסו 100, ושנסעו מחלם ליער, זה היה 4 קילומטר. כשנסעו לשם, אז הגז נכנס למכונה, כשפתחו את הדלתות ראית, כולם היו פצועים. כל אחד רצו לשרוד, רצו לחיות, אז כל אחד שרד את השני. משהו זוועתי. Con lo acordado en la conferencia de Wannsee, se pasó a una nueva etapa, la Operación Reinhardt, en la que se construyeron verdaderas factorías de muerte. Se edifican 3 campos de exterminio con cámaras de gas con motores diésel, Belzec, Sobibor y Treblinka. Además, se ampliaban los campos de Majdanek y Auschwitz, que ya funcionaban por aquel entonces. El principal centro de exterminio se instaló en los terrenos de Auschwitz, en una zona apartada y protegida por un bosque, cercana a la población de Brzezinka, llamada en alemán Birkenau, la cual quiere decir bosque de abedules. Nacía así Auschwitz-Birkenau. Birkenau iba a ser el principal receptor de judíos de toda Europa. Para su aniquilación se proyectaron 4 crematorios, con sus cámaras de gas y sus hornos incineradores. Pero al principio, antes de toda esta factoría industrial y superorganizada, las cosas eran de otra manera. En un primer momento se instaló una cámara de gas en el campo principal de Auschwitz que fue utilizada para ejecutar a prisioneros de guerra soviéticos. Pero poco después comenzaron a llegar también transportes de judíos provenientes de los guetos. Hacia mayo de 1942, la llegada de judíos se intensificó y el crematorio 1 quedó insuficiente. Así que se instalaron cámaras de gas en 2 pequeñas casas denominadas Búnker 1 y Búnker 2. Constaban de 2 estancias separadas por una puerta. Una zona servía como vestuario para desnudarse y la otra como cámara de gas. A las víctimas les decían primero que debían ducharse y que luego les darían comida. Dado que estas construcciones no contaban con hornos crematorios, los cadáveres se incineraban en fosas al aire libre. En 1943, la llegada incesante de numerosos transportes de judíos dejaron obsoletos los búnkers y la cremación al aire libre. El sistema de cremación al aire libre provocaba la expansión del olor a muchos kilómetros cuando hacía mal tiempo, y originó que las poblaciones cercanas empezaran a hablar de la quema de judíos. Así, se decidió la construcción de 4 nuevos crematorios. Para su funcionamiento buscaron trabajadores entre los propios prisioneros. Estos llevarían a cabo las distintas labores para la desaparición de los cuerpos. Aunque la mayoría eran judíos, había también prisioneros políticos procedentes de Rusia o Polonia. Recibieron el nombre de Sonderkommando. En el capítulo anterior vimos cómo se efectuaban las selecciones a la entrada en el campo. Para la selección de los hombres del Sonderkommando se hacía exactamente igual. Se seleccionaban las personas aptas para el trabajo según las necesidades de cada momento. De todos los trabajos posibles en Auschwitz, el más terrible, el más odiado entre propios y extraños, y el que nadie habría querido jamás ejercer, fue el de Sonderkommando. Cada día frente a sus ojos y por sus manos pasaron más de 1 millón de personas solo en Birkenau, otros tantos en Treblinka y hasta 4 millones por el resto de campos. Habían sido escogidos entre los miembros del pueblo elegido para acabar con el pueblo elegido, y como miembros de este también debían perecer con él. La vida media de un Sonderkommando era de 4 meses desde su llegada, aunque el intenso trabajo al que fueron sometidos en el periodo de más actividad, durante el verano de 1944, hizo que no se produjeran selecciones y provocó que algunos consiguieran sortear el destino y aguantar más de 2 años en el puesto.
Se estipula que durante el tiempo que permaneció activo se sucedieron hasta 15 nuevos grupos de Sonderkommandos, sumando todos los crematorios. El trabajo de un Sonderkommando comenzaba cuando llegaba un transporte de judíos a la rampa de Auschwitz. Allí eran conducidos hasta los crematorios. En el caso de los crematorios 2 y 3, debían bajar por una escalera hasta los vestuarios. Allí, los Sonderkommandos reproducían las órdenes de los alemanes en los idiomas que hablara cada transporte. Debían desnudarse y dejar su ropa y sus zapatos anudados y colocados en la percha correspondiente. Les aconsejaban que recordaran el número, ya que cuando salieran de la ducha podrían acceder a sus pertenencias más rápidamente e ir a disfrutar de la comida. Estas falsas órdenes resultaban sumamente efectivas para tranquilizar a la gente, ya que evitaban posibles motines. Mientras la gente se desnudaba, los Sonderkommandos ayudaban a las personas mayores a quitarse la ropa o descansaban en los pasillos aledaños. En los transportes grandes, el tiempo que podía pasar entre la primera persona que entraba a la cámara y la última podía ser de hasta hora y media. Mujeres, hombres, niños y personas mayores, uno a uno iban pasando el umbral de la puerta totalmente desconcertados e indefensos. Ellos no lo sabían, pero ya no había vuelta atrás. Quizás algunos lo intuían. En el momento que todo el mundo estaba dentro, se cerraban las puertas herméticas y comenzaba. 2 Sonderkommandos acompañaban al operador de la cámara de gas y levantaban la trampilla situada en el techo. El operador abría el bote de Zyklon B y arrojaba los cristales del pesticida por el hueco. Cerraban la trampilla y en el momento que los cristales entraban en contacto con el aire, comenzaba a emanar el gas. Al finalizar los fatídicos 12 minutos que duraba el sufrimiento, se dejaban de escuchar los gritos y se activaba la ventilación. Se esperaba unos minutos más y se abrían las puertas. El resultado de aquella acción era una interminable montaña de cadáveres. En ese momento se podía ver perfectamente la distribución del trabajo dentro del Sonderkommando. Mientras un grupo recogía y empaquetaba las pertenencias de las víctimas, los porteadores entraban en la cámara de gas para sacar los cadáveres. Debían deshacer esa maraña de cuerpos retorcidos, amoratados y amarillos, los cuales habían buscado el último aliento de aire limpio lejos del gas. Cuando los cadáveres iban saliendo de la cámara, entraban en escena los peluqueros y los dentistas. Estos cortaban los cabellos largos que podían tener alguna utilidad y los otros arrancaban los dientes de oro de las víctimas. Acabado este proceso, se iban apilando en el montacargas para subirlos al piso superior donde estaban los hornos. El montacargas no tenía puerta y los cadáveres se arrojaban directamente al piso. Frente a los hornos había un carril con agua para deslizar los cadáveres hasta la cremación y así ahorrarles el trabajo. Finalmente, se apilaban los cuerpos en una especie de camilla metálica, se echaba agua para que no se pegaran con el calor y se introducían dentro para luego recoger las cenizas. En ocasiones de mucha actividad en la que los hornos no daban abasto, se quemaban en fosas al aire libre con troncos de madera. Al vaciar la cámara de gas, los Sonderkommando limpiaban exhaustivamente la estancia. Para finalizar el proceso se machacaban las cenizas ya que no todos los huesos se quemaban por igual y se arrojaban al río Sola. Como acabamos de ver, su trabajo no era el deseable para nadie. Trabajaban en turnos de 12 horas sin descanso, ayudando a deshacerse de su propio pueblo. Pero por otra parte, tenían algunos privilegios. Recibían más comida que el resto, tenían acceso a los productos que traían las víctimas en el tren y que algunas veces compartían con el resto de prisioneros. Los supervivientes identificaron siempre el mal olor como una seña de identidad del Sonderkommando. Esta concepción era fortalecida por el hedor que las chimeneas escupían por todo el campo. Y aunque trabajar en ese infierno no les proporcionaba el mejor de los olores, la realidad era que muy poca gente se podía relacionar con ellos y por lo tanto saber cómo olían, ya que estaban siempre aislados del resto e incluso vivían en estancias dentro de los crematorios. Tenían acceso ilimitado al agua y al aseo.
y además podían cambiarse de ropa cuando querían, ya que la cogían de los transportes que llegaban. Al contrario que el resto de prisioneros que vestían las ropas rayadas, ellos vestían ropa de civil y se pintaban una cruz roja en la espalda, para ser fácilmente identificables como lo que eran, un comando especial. Como tenían acceso a las pertenencias de las víctimas, podían organizar pequeñas cantidades de oro para conseguir otros productos o favores. Durante mucho tiempo su trabajo fue algo tabú dentro del resto de supervivientes, que los veían como colaboradores de los nazis, y aunque por razones obvias muy poca gente conocía a un Sonderkommando dentro de Birkenau y vivió para contarlo, la mala fama se extendió por el campo y después de la liberación fuera de él. No sería hasta unos años después cuando la gente pudo ver todo lo que habían vivido y sufrido, cuando comenzaron a aparecer enterrados en los restos de ceniza de Auschwitz los famosos manuscritos, documentos inéditos que explicaban cómo era realmente la vida de un Sonderkommando. Páginas y páginas escondidas en botellas, escritas gracias al privilegio de disponer del papel, en las que grabaron a fuego y sangre todo lo que habían vivido aquellos hombres. Ellos eran los portadores del secreto, los únicos que habían visto las atrocidades nazis desde dentro, y lo habían dejado escrito para que las generaciones venideras supieran lo que había pasado allí. Escribí esto cuando estaba en el Sonderkommando. Me trajeron aquí del campo de concentración de Kilbasin, cerca de Grodno. Quisiera dejar este escrito, como otros tantos escritos míos, para la memoria de un futuro en paz, para que se sepa qué pasó aquí. Este librito, como tantos otros, estaba en una de las tumbas. Estaba empapado de trozos de cuerpos y de huesos que no han sido calcinados del todo. El olor se nota de inmediato. Querido descubridor, busca por todos los sitios, en cada trozo de tierra. Debajo de ella yacen enterrados decenas de documentos míos y de otras personas, que arrojarán luz sobre todo lo que pasó aquí. Hoy te escribo bajo mi cuenta y riesgo. Es para decirte que esta es mi última carta, que nuestros días son limitados y si algún día recibes estas palabras, debes contarme a mí entre los millones de nuestros hermanos desaparecidos de este mundo. Nunca pienses en volver a esta tierra maldita por nosotros, Polonia. Es Francia la que debe ser estimada y alimentada, a no ser que las circunstancias te lleven a otros lugares, pero nunca a Polonia. Cuando lean el trabajo que he hecho, dirán: ¿cómo podría yo o cualquier otra persona hacer este trabajo y quemar a los hermanos en la fe? Al principio me dije lo mismo. Muchas veces pensé en unirme a ellos para acabar con todo. Lo que me impidió hacerlo fue la venganza. Quería y quiero vivir, vengar la muerte de papá y mamá y la de mi querida hermana. No estoy triste porque voy a morir, sino porque no podré vengarme como me gustaría. Casi siempre cuando matan me pregunto si Dios existe, y sin embargo siempre he creído en Él, y sigo creyendo que Dios quiere que se haga su voluntad. Me muero feliz porque sé que en este momento nuestra Grecia es libre. Este es mi último deseo, condenado a muerte por los alemanes porque soy judío. A ti que has encontrado estos escritos, te pido un favor. Es el deseo de una persona que sabe, que presiente que se está acercando el último y decisivo momento de su vida. Sé que yo y que todos los judíos que todavía se encuentran aquí ya hace tiempo que están condenados a muerte. Tan solo no se sabe el día. Y por eso, amigo mío, cumple mi deseo. Mi último deseo antes de que caiga la ejecución definitiva. Amigo mío, dirígete a mis familiares de la dirección que indico. Por ellos sabrás quién soy y quién fue mi familia. Coge de ellos una fotografía familiar, también una fotografía mía y de mi mujer. Añádelas a todos los escritos publicados, que al menos del ojo de una persona que las mire se deslice una lágrima o que de sus labios salga al menos un suspiro. Para mí será el mejor consuelo, porque mi madre, mi padre, mi hermana, mi mujer, mi familia ya se han ido de este mundo sin que nadie haya vertido ni una sola lágrima.
Después de todo esto que hemos visto, algunos os estaréis preguntando, ¿por qué permitieron este horror? ¿Cómo pudieron aguantarlo sin quitarse la vida? ¿Acaso nunca decidieron rebelarse contra los nazis? Estas y otras preguntas las desvelaremos en el próximo vídeo. La rebelión de Auschwitz.